Buen día para todos, bienvenidos a una clase más de taller de literatura. Para comenzar la clase de hoy, quiero mostrarles un pequeño video. Un ratito les voy a compartir. Te contaré qué es una anécdota a continuación. Una anécdota es un relato breve de un hecho curioso o divertido. Generalmente, la anécdota se encuentra basada en hechos reales que suceden en lugares reales y que implican a personas que existen realmente. La anécdota es un relato breve de algo que nos ha pasado. Las anécdotas se cuentan para divertir o para ejemplificar un tema del cual estemos hablando. ¿Podrías contarme algo que pasó hoy antes de venir al jardín? Algo interesante o que te parezca divertido. Escucha tu turno. Excelente. Ahora comencemos con la actividad. Bueno, ese era un pequeño video que quería que vean antes de comenzar con la clase. El día de hoy, como saben, vamos a tocar el tema de la anécdota. La anécdota es en literatura en múltiples formas. Viene permitido al ser humano expresar, comprender y reflexionar sobre sus vivencias. Algunas vivencias pueden ser positivas y, como lo decimos nosotros los paraguayos, cachiñay, ¿verdad? De algo que nos pasó. Una de las formas más comunes y cotidianas o accesibles de contar una historia real de forma breve y significativa es una anécdota. En este material vamos a aprender el concepto, como el que ya vimos en el video, las características, también las partes estructurales, los elementos narrativos, así como su utilidad en el contexto educativo. También realizaremos un análisis detallado de los ejemplos de anécdotas y vamos a aprender a redactarlas correctamente. Bueno, como concepto, ya dijimos que la anécdota es una narración breve que relata un hecho real o verosímil que nos pasó, ¿verdad? Generalmente curioso, significativo o divertido. Suele estar basada en una experiencia personal y se transmite en un tono informal. Las anécdotas no solo nos entretienen, sino que también pueden enseñarnos, también evidenciar un valor o reforzar una idea en un contexto convencional o académico también puede ser. Su origen etimológico proviene del griego anécdotos, que significa no publicado o no contado, ya que en la antigüedad eran historias personales que se compartían oralmente y no estaban registradas en textos oficiales, o sea que en una ronda se compartía la vivencia que les había pasado. En características de la anécdota podemos encontrar la brevedad, que son cortos, la veracidad o verosimilitud, que relatan hechos reales o creíbles, ¿verdad? En tono personal es en tono en confianza con otra persona o un grupo de personas. La narración viene sencilla, tiene un propósito, ¿verdad? De contar algo que pasó y un cierre significativo. Las partes de las anécdotas vienen así como en las narraciones con inicio, nudo y desenlace, con un inicio, un desarrollo del tema y una pequeña conclusión. Como por ejemplo, desde ese día, vamos a leer de completito. En el inicio dice, se plantea la situación, se presentan los personajes, el lugar y el momento. Como por ejemplo, una vez cuando tenía 12 años, acompañé a mi papá a su trabajo en la construcción. En el nudo dice, en el momento central donde ocurre el conflicto, que es, él atendía una llamada, yo decidí ayudarlo, entre comillas, clavando unas maderas, hasta que descubrí que había clavado mi zapato en la tabla. Entonces, desde ese día me gané el apodo del constructor torpe, pobrecito, ¿verdad? Y entendí que hay muchas cosas que es mejor aprender antes de intentar hacer. Ese ya vendría a ser el desenlace.
Tenemos aquí también otro ejemplo que van a poder verlo en el material de apoyo. Tenemos también los cuatro narrativos de la anécdota. Las anécdotas, al ser una forma de narración, también poseen los elementos clásicos de un texto narrativo, que pueden ser cronológicos según el tiempo. Los hechos se cuentan en el orden que ocurrieron. También pueden venir anacrónicos, que se incluyen saltos temporales, recuerdos, anticipaciones, o puede ser quebrado. También puede empezar con el desenlace, luego con el nudo y después con el inicio, o viceversa. Generalmente se utiliza el tiempo verbal en pasado. El espacio es el lugar en donde ocurre la acción. Puede ser específico, un lugar en específico, una escuela, una casa, en el centro comercial, o genérico, en una ciudad o en un pueblo. El narrador, por lo general, es un narrador en primera persona, que el que lo vivió lo cuenta, lo que da autenticidad al relato, y también puede estar en tercera persona cuando se cuenta algo presenciado o narrado por otro. Tenemos la utilidad didáctica de la anécdota, que no solamente son elementos literarios, sino que también son herramientas poderosas en contextos educativos. Y entre sus beneficios podemos destacar la motivación del aprendizaje, también la explicación de conceptos abstractos a través de ejemplos reales que pueden comprender mejor ciertas ideas. También tenemos el desarrollo de habilidades comunicativas que fomentan la expresión oral o escrita, el fomento del pensamiento crítico y reflexivo, que es súper importante, porque al momento de contar una anécdota es súper importante saber desarrollar un tema, ¿verdad? Que podamos comprender bien lo que nosotros queremos que los otros entiendan. También la transmisión de valores y enseñanzas. Y tenemos aquí los tipos de valores, tenemos, perdón, tipos de anécdotas, que se extienden diversos tipos de anécdotas, que tenemos el personal, el histórico, el humorístico, el reflexivo, la didáctica. Y aquí podemos ver sus descripciones y ejemplos breves. Por ejemplo, el personal, experiencia propia del narrador, o puede ser una caída en público, qué sé yo. Una histórica puede ser el relato sobre una figura histórica, por ejemplo, de Mahatma Gandhi. Tenemos la humorística, que busca provocar risa, hacemos reír a la otra persona. Es una confusión graciosa en clase. Tenemos la reflexiva, que conduce a una enseñanza, y la didáctica, que se utiliza para ilustrar un concepto o idea. En el análisis de las anécdotas, tenemos la anécdota personal humorística. Aquí hay un pequeño ejemplo. Pueden leerlo después para poder hacer un análisis breve. También tenemos acá la anécdota reflexiva. También tenemos la redacción de las anécdotas, una guía práctica para redactar una anécdota. Tenemos que pensar en un hecho que recordemos con claridad, también definir los elementos básicos, quiénes participaron, qué pasó, dónde y cuándo ocurrió, ¿verdad? Escribir un inicio, desarrollar el nudo y con un buen desenlace para que se pueda entender bien el contexto de la situación, y revisar la redacción. Agregar un título atractivo también podría ser una buena opción. Este puede ser un ejemplo de examen original que van a poder verlo, y después pueden hacer ustedes un análisis breve. Y en conclusión, la anécdota es una herramienta narrativa poderosa, capaz de conectar al lector con experiencias reales de forma cercana y eficaz. Al comprender su estructura y sus elementos y usos, no solo se mejora la expresión escrita, sino que la oral. También desarrollamos la sensibilidad para reflexionar sobre lo cotidiano. En el aula, su valor didáctico es inmenso, porque promueve aprendizajes significativos y habilidades comunicativas esenciales para el desarrollo integral también. Bueno, en la bibliografía pueden encontrar, en donde yo busqué la información. También este trabajo lo voy a dejar en la plataforma, así como una pequeña tarea para que puedan realizarlo. Como saben, consta con 4 clases y un examen final. Entonces, estaría bueno que puedan completar todas las tareas
para que puedan tener una buena calificación al final del módulo. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la siguiente clase.